El Pleno de la Comisión Permanente aprobó de urgente resolución la condena del Congreso de la Unión por los actos de barbarie de que han sido víctimas los medios de comunicación en el país, particularmente los ataques recientes perpetrados contra instalaciones del Grupo Reforma en Nuevo León. El libre tránsito de las noticias es consubstancial a la libertad. Es un derecho reconocido el que el pueblo tiene a ser informado y un deber del Estado, organismos intermedios y particulares, reconocer el libre acceso que a las noticias tienen y deben tener la prensa en todas sus expresiones. Entre sus resolutivos, el llamado exhorta a los 3 órdenes de gobierno para esclarecer los hechos y exige a las autoridades, especialmente a la Procuraduría General de la República, a que coordine sus esfuerzos para evitar que sucedan este tipo de ataques. El punto de acuerdo destaca la importancia de estos 3 derechos fundamentales que son la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de imprenta. Y como lo decía hace un momento el diputado Cerda, pues son tan importantes estos derechos que algunos teóricos han señalado, por ejemplo, que el derecho a la información y la libertad de expresión son los balones de oxígeno de la democracia. Por supuesto que los integrantes del grupo parlamentario hacemos nuestro este punto de acuerdo, rechazamos la violencia y exigimos, como todos los integrantes de las diferentes bancadas, lo siguiente. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena los actos de barbarie de que han sido víctimas los medios de comunicación del país, particularmente en contra del Grupo Reforma en el estado de Nuevo León. No omito recordarles que la libertad de prensa es una conquista irreversible para los mexicanos. La Constitución en su artículo 6 establece la libre manifestación de las ideas. En el artículo 7 establece la libertad para publicar las ideas. Y es inadmisible, señor presidente, que vivamos en un país secuestrado en varias entidades del Pacto Federal por la delincuencia organizada. Antes de ser aprobado el acuerdo en votación económica, se aceptó la modificación propuesta por el senador Leonel Godoy al tercer resolutivo del punto de acuerdo para omitir la frase autoridades competentes, en lo referente a garantizar la seguridad e integridad física de quienes ejercen la libertad de prensa y de las instalaciones de medios de comunicación. Y por ese motivo yo reiteraría, señor presidente, que se consultara a la Asamblea, al Pleno de esta Asamblea, que este punto tercero se aprobara en sus términos, porque es justo lo que hoy debemos de hacer desde esta comisión permanente, buscar que se active este mecanismo y se tomen medidas de protección a los medios de comunicación a nivel nacional, porque es un problema que ocurre en todo el país. Para Noticias del Congreso, David Galván. El diputado José Luis Jaime Correa presentó un punto de acuerdo en el que hace un exhorto al Ejecutivo para que agilice las acciones tendientes a la implementación de los mecanismos previstos en la Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. El diputado señaló que este llamado es porque el Legislativo no puede ser omiso ante las constantes agresiones a informadores, así como atentados a instalaciones de medios de comunicación. Hemos propuesto una excitativa al Ejecutivo a efecto de que ponga en práctica de inmediato los mecanismos que establece la Ley de Protección a los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas para detener esta situación. El legislador recordó que para que esta ley, publicada el pasado 25 de junio, sea aplicable, se requiere de la publicación del reglamento. Que cuando se aprueban las leyes, no implementan los reglamentos o no aprueban, no presentan los reglamentos. Y esto muchas veces hace nugatoria la aplicación de la ley. De acuerdo, se turnó a comisiones y aún deberá ser analizado.